Y los invitamos ahora a escuchar la siguiente disertación: Servicios de gestión de los activos físicos de las organizaciones como factor de mejora de la competitividad, a cargo del ingeniero Ricardo Pauro, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, quien dirige la diplomatura en Gestión de Activos Físicos y Facilities, el Centro de Investigación de Activos SIGAF y el Congreso de la Especialidad. Con ustedes, el ingeniero Ricardo Pauro. Bueno, buenos días. Mucho gusto, gracias a la gente del Centro de Calidad por la invitación. Nosotros tenemos acá en la universidad también un centro de vinculación como es calidad, que está orientado a la gestión de activos físicos. Vamos a ir viendo ahora a lo largo de la presentación a ver qué es esto de la gestión de activos, ya que es una terminología que para no todo el mundo resulta habitual, ¿no es cierto? Esta es una de las curvas más básicas e importantes de lo que se dio a llamar hasta ahora el mantenimiento, y que paulatinamente va dejando su lugar como disciplina a la gestión de activos que la contiene el mantenimiento, ¿no? La gestión de activos físicos, como vamos a ver ahora un poco más adelante, tiene que ver con gestionar las máquinas, los equipos, las instalaciones, que son activos físicos, a lo largo de toda su vida, todo su ciclo de vida. Es decir, no solamente el mantenimiento, sino la idea de la incorporación, la decisión de la adquisición, la puesta en valor, las decisiones relativas a todo lo que significa comprar una máquina, instalarla, poder ponerla a punto, ponerla en producción, ¿no es cierto? Y por supuesto la decisión de o ponerla a nuevo o cambiarla, ¿no es cierto? Y lo que realmente generalmente se lleva la mayor cantidad de trabajo, que es el mantenimiento, que es lo que genéricamente todo el mundo dice mantenimiento. Todavía nadie se acostumbra a decir gestión de activos, ¿no es cierto? Inclusive ya hay en muchas empresas posiciones de trabajo gerenciales que no es el gerente de mantenimiento, sino que es el gerente de gestión de activos, ¿no? La idea es que incorpora todo esto que ahora vamos a ir viendo que se agrega. Decía que esta es la curva tal vez más básica que se usa para pensar en el concepto de falla, que es uno de los temas que maneja el mantenimiento. La curva PF lo que nos muestra es qué sucede en el proceso de una falla normalmente. Es decir, la máquina viene andando entre el punto I y el punto P en buena condición, ¿no es cierto? En el punto P se produce lo que se llama la falla potencial, y que significa el inicio del fenómeno físico de la falla, es decir, no la falla en sí misma, porque ustedes saben, en la física no hay nada que ocurra en un tiempo cero, ¿no es cierto? Siempre hay un delta T. Ese delta T puede ser de milésimas de segundo o a veces puede durar un mes. Y ese delta T dura un mes, a mí me da la posibilidad de intervenir desde el momento que empieza el fenómeno físico de la falla hasta que la falla se hace evidente a los operadores, ¿no? Entonces esta curva es realmente importante porque nos muestra ese fenómeno y nos dice que si el intervalo PF es lo suficientemente prolongado, yo puedo aplicar algo que se conoce como el mantenimiento predictivo, ¿no es cierto? El mantenimiento predictivo tiene que ver con la utilización de tecnología que normalmente extiende los sentidos del ser humano, como ser, por ejemplo, los aparatos analizadores de vibraciones, los aparatos de termografía infrarroja, los aparatos de análisis de aceite y una lista interminable de otros tantos aparatos predictivos que su función fundamental es predecir la falla. Es decir, la predice a partir de que hay un indicio de que hay una falla, porque es, digamos, adivinar lo que va a pasar en el futuro sin ningún indicio todavía no llegamos, ¿no? Entonces, eso se lo conoce como mantenimiento predictivo, lo que está entre P y F. ¿Qué sucede entre P y F? Entre P y F empieza a empeorar la condición de la máquina. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una máquina que tiene engranajes mecánicos, podría significar
empieza a aparecer pequeños vestigios de limadura de metal, señal de que el engranaje está teniendo algún tipo de mal movimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es el inicio de una falla. Pero esa falla no produce ningún problema en términos funcionales, es decir, la empresa no deja de producir, la empresa sigue produciendo. Y esa falla va a durar mucho tiempo. Entonces me da la oportunidad de poder intervenir con tecnología que me da la posibilidad de que antes que sea afectada la producción o la calidad, yo pueda, inclusive con la máquina en marcha, intervenir con un mantenimiento predictivo. ¿Para qué sirve esto en el contexto de lo que estamos hablando? Esta curva separa los 4 tipos de mantenimiento que se están utilizando hoy día según la clasificación que es propia de la evolución de nuestra disciplina, ¿cierto? Que dice que hay un mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento que se hace antes que haya ni siquiera un fenómeno físico de falla iniciado, ¿no? Es el mantenimiento más conocido, tal vez, el preventivo. Siempre se dice que hay que hacer preventivos, como una especie de cosa mandatoria. Sin embargo, hoy día se sabe que el exceso de preventivo es malo. Es verdaderamente malo porque tiene un tema de ecuación económica. Termina siendo en exceso, no para nunca. O sea, todo lo que uno quiera prevenir puede seguir previniendo indefinidamente, pero hay unas curvas que demuestran que llega un punto que el dinero se dispara exponencialmente y exponencialmente se dispara también la falta de resultado ante tanta anticipación. Si quieren hacer preguntas somos pocos, así que no hay ningún problema, porque vamos a ir saltando temas y tal vez después si no volvemos atrás, no hay problema, pero siéntanse libres de preguntar, tenemos buen tiempo, tenemos una cantidad óptima de personas como para poder dialogar, así que no tengan dudas de preguntar. Entonces tenemos preventivo, predictivo y el mantenimiento de la rotura, el correctivo, el más antiguo de todos, el que existió siempre, ¿cierto? Porque se dice que el mantenimiento como disciplina arranca después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual tendría 60, 70 años como disciplina, ¿no es cierto? Lo cual es poco, porque si pensamos que la medicina tiene más de 2000 años y se encarga de reparar al cuerpo humano, los que reparamos a las máquinas apenas tenemos 60, 70 años de historia como disciplina. ¿Estamos bien ahí? Como disciplina apenas tenemos 60, 70 años, es poco tiempo. Pero ya hay bastantes cosas que, obviamente, a la medida que va coordinando las economías, se hace interesante invertir y este desarrollo, por ejemplo, sale en los años 60, en los años 70, cuando quieren hacer que el negocio de la aviación comercial realmente sea un negocio rentable, digamos, ¿no? Era un gran negocio, pero había un problemita, se caían muchos aviones y se moría mucha gente. Entonces empiezan a estudiar y empiezan a darse cuenta que el preventivo no es la solución de todo, ¿sí? Y el correctivo es el que existió siempre, decíamos, porque bueno, desde que había necesidad de arreglarle las cerraduras a los caballos, ya estábamos haciendo alguna forma de mantenimiento, ¿no? Una preocupación, inclusive a veces por prevenir un poquito, pero no sistemáticamente. Y el más, si se quiere, el más moderno de todos, el proactivo, que a veces se lo confunde, al proactivo se lo confunde con un tema de predictivo, ¿no? Pero verdaderamente para que una clasificación tenga sentido, se supone que las definiciones tienen que ser casi como mutuamente excluyentes, ¿no? Porque si una cosa significa dos, ¿para qué estamos clasificando de esa manera? El proactivo tiene que ver con la idea, como su nombre lo indica, de llevar el punto P más al futuro, es decir, hacer trabajos que impliquen que la probabilidad de aparición de falla, ¿no? Porque todo esto obviamente tiene una característica estadística, ¿no? No siempre podemos estar seguros de cuándo una máquina va a fallar, la mayoría de las veces prende y que son las fallas más caras. El proactivo lo que hace es tomar la iniciativa y hacer algún cambio para que ese punto vaya hacia el futuro. Por ejemplo, un variador de velocidad mecánico, que ya está muy viejito y que está trayendo muchos problemas, lo cambio por un variador electrónico. Tiene una confiabilidad altísima contra una máquina vieja, entonces la probabilidad de la aparición del punto de falla la estoy llevando hacia el futuro. Si yo esperaba un tiempo medio de fallas, es un KPI típico de mantenimiento
6 meses, capaz lo estoy tirando a un año y medio. Eso es el mantenimiento proactivo. Como la palabra proactivo, su significado. Tomar la iniciativa para que algo cambie, ¿no? En lugar de actuar reactivamente o predictivamente a través de tecnología, actúo proactivamente. Esto nos permite introducirnos un poco en una de las partes de lo que es la gestión de activos que más necesita ser desarrollada, porque en la mayoría de las empresas, el mantenimiento suele ser uno de los primeros gastos en la línea de los gastos, ¿no? Más aún si son empresas industriales, más aún si son ferrocarriles, más aún si son aviones. ¿Quién no tiene el mantenimiento como uno de sus primeros gastos? Y probablemente empresas que son netamente comerciales, compañías de seguro que no tienen demasiados edificios, ¿no? Los bancos lo tienen como un gran gasto el mantenimiento, porque obviamente las sucursales hay que mantenerlas y eso es muy costoso, ¿no es cierto? Así que bueno, pasamos a la siguiente, si me ayudas. ¿Qué fue pasando para que lleguemos a el motivo de esta presentación, que un poco es contar cómo se pasó del mantenimiento a la gestión de activos y a un proyecto que tal vez en unos meses salga, que es una nueva norma ISO 55000, ¿cierto? Que hoy día se conoce como la PAS 55, que está siendo impulsada originariamente desde Inglaterra, ¿no es cierto? Se trabajó primero con la posibilidad de convertirla en una BCI, en una British Standard, ¿no es cierto? Y hoy día ya está en una etapa 60-40 de aprobación como norma ISO, ¿no es cierto? Es decir, la norma ISO 9000 de las máquinas, diciéndolo en fácil. Pero la gente que está en esto dice, no hay que decir máquinas, hay que decir activos, ¿sí? Activos físicos, máquinas, instalaciones, equipos, edificios, ¿no? Esos son los activos físicos, ¿sí? Y no solamente existe el mantenedor, que es el que las mantiene, sino existe también el facility manager, que es el mantenedor de los edificios, en los bancos, en los hospitales, ¿sí? Que tienen también una disciplina bastante interesante que no es exactamente igual que el mantenimiento, porque tiene otras connotancias, pero hay todo un mundo atrás de esto para aquellos que no lo conocen, ¿no? El desarrollo histórico, tal vez, con algunos hitos, ¿no? Algo de lo que ustedes, si les gusta mucho la calidad, conocerán bastante. En 1950, las empresas japonesas con graves problemas de calidad, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la posguerra, la necesidad de Japón de salir adelante, siendo que que no era un país de características industriales. Empiezan, con alguna ayuda de Estados Unidos, a desarrollar su industria manufacturera, y aparece la idea del TQM, del Total Quality Management, que si se quiere puede tener intervención de los norteamericanos y de los japoneses, pero luego de eso aparece algo que es netamente japonés, que no intervienen en su desarrollo los norteamericanos, que es el TPM, el Total Productive Maintenance. Productive a veces se cambia porque después también al TPM, que en vez de decir que es el mantenimiento productivo total, dicen que es el gerenciamiento de la calidad total. Empiezan a buscar cambios a la sigla, manteniendo la idea de TPM, pero después tiene 2 o 3 acepciones. Lo cierto es que es una disciplina desarrollada por los japoneses, que es muy integral. La T de Total quiere decir, como sucede con el Total Quality Management, que abarca a toda la empresa. Las empresas que aplican TPM en Argentina, 2 casos famosos que los tenemos en el centro como colaboradores del centro de gestión acá en la facultad, en el centro de gestión de activos físicos. 2 casos legendarios que están en la Argentina son Unilever y Toyota, que aplican TPM. Y el TPM, que nace como una idea de mantenimiento, llega a producción, llega a las oficinas, llega a recursos humanos, y tiene que ver con una idea, una disciplina que tarda al menos 3 años en llegar a su punto de implementación completa, ¿no es cierto? Y defiende la idea del mantenimiento autónomo, haciendo que la gente de operaciones intervenga en la vida de las máquinas, de los equipos, ¿no es cierto? Y
digamos, de alguna forma revolucionaron al mundo, porque hoy día en todos los países del mundo hay empresas que están trabajando con el concepto de TPM, tiene resultados económicos extraordinarios, por ejemplo, a lo que son las auditorías ISO 9000, es como una carta de presentación muy fuerte, ¿no es cierto?, mostrar que se está trabajando con TPM. Tiene, por supuesto, etapas que hay que ir aprobando, es algo que está muy estructurado, es algo muy interesante. Eso ocurre aproximadamente en los años 60, 70, empieza a hablarse, e inclusive en Japón se genera el JIPM, que es la oficina que se encarga de que el TPM se divulgue por el mundo, ¿no es cierto? Y hoy día es una de las técnicas más admiradas. Sin embargo, no es totalmente aplicable en todos los giros de negocio, ¿sí? Petroleras lo acostumbran a usar poco, energía lo acostumbran a usar poco, ¿sí? Es muy usado en alimenticias, manufactureras, es ideal, y en automotrices, que es donde nació. Bueno, esta evolución un poco lo que nos dice es que a partir de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a dar todos los hechos que ustedes pueden ver en pantalla, y ocurre algo que es lo que considero yo, y vamos a ver en un slide más adelante, empieza a querer integrarse las técnicas, porque ya empieza a tener poco sentido manejarlas por separado, ¿sí? Hay otra técnica que es el RCM, que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, que es de origen inglés, ¿no es cierto? Y también es una técnica muy importante, pero a diferencia del TPM, el TPM es una disciplina, el RCM es una técnica sistemática de análisis, ¿eh? Una implementación de RCM para mostrar buenos resultados lo puede dar en 6 meses, mientras que el TPM son cosas distintas, lleva 3 años, ¿sí? Pero son grandes hitos en la disciplina del mantenimiento, ¿no es cierto? Y llegamos a hoy día que verdaderamente ya empieza a carecer de sentido verlas como cosas separadas, el Six Sigma, el TPM, el TQM, digamos, muchas empresas, ustedes saben, no quieren usar nombres propios. Están haciendo TPM, están haciendo RCM, están haciendo Six Sigma, ¿no es cierto? A mí cuando me empezaron a dar entrenamiento para Black Belt, yo ni sabía lo que estaba haciendo. Y me mandaron a estudiar el exterior y yo no sabía en qué estaba, porque en la empresa no se le daba ese nombre, no se quería usar esos nombres, ¿no? Es decir, todo esto se va integrando a la par que la actividad industrial, que es la que más demandante es de mantenimiento y de gestión de activos físicos, empieza a sufrir un cambio muy fuerte, porque ya las fábricas no necesitan tantas personas, ¿no es cierto? Empiezan a migrar hacia lugares donde la mano de obra es más barata, la tecnología va reemplazando al hombre, el hombre que se dedica a la producción cada vez tiene que manejar tecnología más compleja, cada vez es más importante que los operadores tengan alguna tendencia a la parte de las ingenierías duras, ¿no es cierto? Y se va produciendo esta transformación. Es una transformación natural que se dio inclusive cuando fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿no es cierto? Es decir, se va acabando el trabajo agrícola porque las máquinas van reemplazando al campesino, y los campesinos en Francia se tienen que ir a trabajar a las fábricas, donde trabajan en condiciones inicialmente de explotación, ¿no es cierto?, condiciones muy duras, pero se dice siempre que es un cambio de era en el sentido de la actividad laboral que ocupa el hombre, ¿no es cierto? Deja de ser el hombre cazador, como era históricamente, pasa a ser agricultor, de agricultor pasa a ser trabajador industrial, y hoy día vamos claramente hacia la era de los sistemas, hacia la era de la información, que van a ser los que van a ocupar la mano de obra indefectiblemente, porque las máquinas están reemplazando paulatinamente todo lo que el hombre podría hacer en el sentido del operario industrial clásico, ¿no es cierto? Esto, bueno, hay los autores que afirman estas cosas, ¿no? Están mencionados. ¿Y qué pasa con lo que es la gestión de activos, que hasta hace poco tiempo se entendía nada más que como el mantenimiento? Cuando se hablaba de gestionar activos, estaba la gente de ingeniería o de proyectos y la gente de mantenimiento, ¿no? Y la decisión de incorporar una máquina tal vez la tomaban los directores, y en muchas empresas, ustedes saben, todo esto estaba desarmado. O sea, el que toma la decisión de adquirir una máquina a veces es el que maneja las finanzas, ¿no es cierto? El de ingeniería o el de proyectos es el que empieza a estudiar una idea que ya fue de otro,
y va y le instala la máquina en el piso, en la planta, donde sea, a gente de mantenimiento que se tiene que hacer cargo de una máquina que no participó nunca de su elección, ¿no es cierto? Y se la tiene que dar a producción, que es el último eslabón y que protesta porque la máquina cuando arranca terriblemente mal, ¿no es cierto? Entonces todo ese proceso, a lo que tendemos hoy en día es que se unifique en lo que sería una gerencia de activos físicos, ¿no es cierto? Es decir, hay alguien que a partir desde la idea, desde el punto inicial de la idea, esté coordinando para que quizás los mismos personajes sigan haciendo las mismas cosas pero en forma coordinada. Es decir, por ejemplo, que el de ingeniería, antes de pasarle la máquina al de mantenimiento, lo haga participar en alguna medida del desarrollo de la adquisición o del desarrollo, a veces son máquinas fabricadas, ¿no es cierto?, instalaciones. Bueno, estos son los software, las eras de los software de mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué lo traigo a colación? Pues no vamos a hablar mucho de software, porque el software sigue la evolución de la actividad humana, es decir, el desarrollo del software va en función de lo que los clientes le piden a las empresas. Las empresas que desarrollan software tienden a satisfacer necesidades de sus usuarios, y esos usuarios son los que conocen las realidades industriales o de los activos físicos. Entonces, la evolución de los software coincide con la evolución de la disciplina de la gestión de activos. De tal manera que tenemos una etapa donde se hablaba de CMMS, que son las siglas en inglés de lo que en castellano significaría Sistemas de Administración del Mantenimiento Computarizado. Algo que esas siglas ya se están dejando de usar. Se considera algo antiguo y está siendo reemplazado por el EAM, que son de vuelta las siglas en inglés, dicho en castellano, Administración o Gerenciamiento de los Activos Empresariales. ¿Qué diferencia hay entre las dos primeras etapas? En la primera etapa, el software de mantenimiento era, yo lo llamo siempre, un despertador de lujo. Era como una agenda de Outlook o de Gmail, era una forma cara de avisarle a las personas que tenían que ir a hacer un mantenimiento preventivo programado. No porque el producto informático no tuviera más prestaciones, sino que porque en la implementación no se llegaba a algo más ambicioso. Dependiendo, por supuesto, de los casos. Hay casos muy honrosos de empresas, inclusive en la Argentina, que ya en la época del CMMS, es decir, estamos hablando de los años 80, 70, hacían muchas más cosas que usarlo como un despertador. Pero la media, en algún momento se decía que en Estados Unidos, hace 15 años, el 90% de los software dedicados a gestión de activos y mantenimiento iban a parar a la basura. Y como si ustedes conocen algo de empresas, saben que nadie quiere tirar nada a la basura, quedaban en las computadoras prendidas haciendo alguna actividad, pero no estaban siendo útiles, no estaban siendo costo eficaces, no estaba la inversión ahí tirada. Entonces se pasó a esta idea del EAM, que lo que propone es hacer planes de mantenimiento y el control de ciclo de vida, o sea, buscar algo un poco más allá del simple mantenimiento preventivo, con su administración de órdenes de trabajo, de pedidos de trabajo, ¿no es cierto? Todo eso conlleva. Y más recientemente aparece la idea del APM, que tiene que ver con el gerenciamiento de la performance de los activos. ¿Y qué concepto agrega? El concepto de que tanto el mantenimiento como la ingeniería de las máquinas, de los activos físicos, tiene que estar apuntada al objetivo principal de la empresa. ¿Cierto? Tiene que colaborar con la empresa para poder ganar más dinero, ¿no es cierto?, y cumplir con la visión de la empresa, es decir, la integración de la que hablábamos antes, que se va dando, que son fenómenos que se van dando en capas paralelas, porque es el sentido natural que llevan las cosas. Como es así de natural que en este momento se esté queriendo poner una norma ISO que regule la actividad de la gestión de activos físicos, la ISO 55000. Es perfectamente natural, es la evolución natural de las cosas que se da en distintos... Tan natural es esa evolución que lo que hoy día nos dedicamos a la enseñanza de gestión de activos o a la consultoría, ya venimos haciendo lo que el proyecto de norma está proclamando, lo venimos haciendo de hace 5 o 10 años. Porque es el sentido natural, es hacia lo que llevan las ideas en forma natural. Hoy en día, lo último que se está
pensando es en incorporar en los sistemas el concepto de e-learning, ¿sí? ¿Sí? Porque muchos de los que hacen gestión de activos en la minería, en la energía, en las redes de transmisión, ¿no es cierto? Y cada vez es más difícil conseguir trabajadores que estén preparados en este mundo donde el conocimiento plenamente va mejorando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Y que en la minería va un operario que fue tomado hace 15 días, que no se conseguía porque están en una zona inhóspita, ¿no es cierto? Y va y se enfrenta a una máquina que tiene un problema y no tiene la más mínima idea de cómo funciona esa máquina, ¿no es cierto? Entonces, incorporar el concepto del e-learning para que a través de los dispositivos móviles, por ejemplo, tablets, ¿no? Como el iPad o tantos otros, pero a veces industriales, ¿no? Un poco más protegidos, el señor pueda, a través del touch de la pantalla, entender un poco de qué se trata esa máquina y tal vez facilitar la intervención, ¿no es cierto? Dicho esto en forma, tratando de ser un poco didácticos, puede ser un poco más complejo, ¿no? De hecho, hay máquinas que tienen autodiagnóstico, hoy día es muy común, ¿no? Las máquinas tienen autodiagnóstico y envían sus señales de falla a la central de Komatsu, por decir un ejemplo real, y en Komatsu procesan el síntoma de falla, que es por ejemplo, una vibración en exceso, y le emiten a través del satélite una orden de trabajo a la minera La Escondida, por decir un caso real también, y ellos tienen una orden de trabajo para ir a revisar un rulemán que fue detectado robóticamente, digamos, ¿no es cierto? Esto hoy día ya existe. Y en otros muchos ejemplos, no solamente en este que acabo de dar yo. Entonces, la utilidad de integrar el telemantenimiento, la utilidad de la portabilidad y los análisis expertos y lo que estamos hablando, que es la idea de la ISO 55, o mejor dicho, la PAS 55, que prontamente va a ser convertida en la ISO 55000. Esto es un lío, ¿no? Pretende mostrar lo que es el ecosistema de lo que es la gestión de activos físicos. O sea, quiénes están involucrados en la gestión de activos físicos, ¿sí? La gente que anda en los medios de publicaciones, los que venden revistas, las editoriales, cuando escuchan hablar de gestión de activos físicos, generalmente tienen interés porque sabe que se compra. Y gestión de activos físicos, como es uno de los principales gastos de la empresa, hay todo un circuito agilizado de adquisiciones, ¿no? Y los señores que andan, por ejemplo, en la parte de lo que yo ahí denominé en azul hard, ¿no es cierto?, duro, que es duro, y son los repuestos, los interruptores, los rulemanes, los lubricantes, los compresores, los generadores, todo eso es un mundo que representa miles de millones de dólares y que forman parte de lo que es el ecosistema de la gestión de activos físicos. Están los software, que los hay de distinto tipo, para nombrar dos de los más conocidos, el software que administra la gestión y el software que administra la parte industrial, ¿sí? El cerebro de las máquinas es un PLC, un controlador lógico programable, que también usa computación. O sea, tenemos el mundo del software, tenemos el mundo hard, tenemos el mundo de la difusión, ¿sí? Varias revistas, inclusive acá en Sudamérica, varias revistas que se especializan en confiabilidad, en mantenimiento, en gestión de activos. Tenemos el mundo de los congresos, que se hizo hace 2 semanas, el Congreso de Gestión de Activos acá en esta misma aula, y que ahora en poco tiempo está el de Uruguay, y todos los países de Latinoamérica, todos tienen su Congreso de Mantenimiento y Gestión de Activos. Está el mundo de la gente del mantenimiento industrial, obviamente son todas las fábricas con sus mantenimientos. Está el mundo del Facility Management, que es aquellos que se dedican a la gestión de activos de los edificios, por ejemplo, de los bancos, de los hospitales. Lo que es gestión de activos hospitalaria es toda una especialidad, porque es muy importante que la sala de cirugía no se quede sin luz, ¿no es cierto?, por ejemplo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el tratamiento del aire, en lugares donde no hay máquinas industriales, o los bancos, la importancia que tiene poder manejar servicios centralizadamente, ¿sí? La mayoría, muchos bancos tienen torres centrales que son torres inteligentes, todo eso necesita una administración.
Los bancos son, por supuesto, muy preocupados por el dinero, entonces hay toda una gestión económica, ¿no? Bueno, ese es el mundo del facility management, que también puede ser inclusive la administración de los countries, de los clubes, ¿no es cierto? Entonces tenemos la gente que se dedica al negocio del predictivo, los consultores, entre los cuales me encuentro, que hay empresas de primera línea a nivel mundial y a nivel nacional, y esto constituye un poco lo que sería el ecosistema. Son muchos, son todos, mueven mucho dinero. Característica principal de gestión de activos físicos es que mueve mucho dinero. Realmente, como estamos, no hay cosas tan etéreas, ¿no? Inclusive al ingeniero de gestión de activos le cuesta lo que es abstracto, ¿no? Acá es todo cosas que hay que comprar, cosas que hay que arreglar, y no hay digamos, ideas que andan en el aire, sino que son cosas concretas. La máquina no perdona los errores, digamos, ¿no? Yo en publicidad puedo cometer un error y después no se sabe quién fue el que se equivocó a veces, ¿no? Pero en activos físicos es todo muy así, muy fácil de determinar, ¿no? Entonces se invierte muchísimo en todo esto. Por lo que hablamos hasta ahora, es importante que no se confunda la idea de gestión de mantenimiento con la idea de gestión de activos, ¿sí? Así como hay una gestión de calidad, gestión de medio ambiente, de la seguridad, está la gestión de activos físicos que, como decíamos antes, contiene el mantenimiento. Y hoy día se pretende, al menos, que se deje de hablar de mantenimiento y que se hable de gestión de activos, una manera más integral de tratar el tema. Y entonces la definición de gestión de activos, ¿no? para ser más concreto, que es la definición prácticamente igual a la que maneja la futura norma ISO 55000, que se supone que puede estar saliendo en cuestión de pocos meses. La gestión de activos físicos se define como las actividades y prácticas coordinadas y sistemáticas por medio de las cuales una organización maneja de manera óptima y sustentable sus costosos activos y sistemas de activos desde su diseño, construcción, desempeño, productividad, mantenimiento, riesgos hacia los seres humanos, medio ambiente y gastos asociados a lo largo de su ciclo de vida con el propósito de afianzar su plan estratégico organizacional. Y como venimos diciendo del slide anterior, en la mayoría de las organizaciones, la gestión de activos físicos representa el primer gasto en importancia y su mala gestión es la responsable oculta de enorme pérdida de ganancias, ¿sí? Por falta de productividad, por falta de disponibilidad, ¿sí? Por falta de calidad. ¿Ah? Entonces es un tema que es fuertísimo. Pasamos. Pensemos en lo siguiente. Uno de los motivos que hacen que las empresas pierdan mucho dinero por la mala gestión de sus activos físicos son las fallas, ¿no es cierto? Si yo una falla la encuentro cuando la máquina está en operación y mantenimiento, estas barras quieren representar un poco el ciclo de vida de la máquina. Si yo la falla la encuentro cuando estoy en la etapa de operación y mantenimiento, por ejemplo, me puede costar $1000 la falla. Un número totalmente bajo para lo que es gestión de activos, ¿sí? Por presupuestos de fábricas medianas, por ejemplo, una fábrica láctea mediana de una marca conocida puede tener por mes un presupuesto de $50.000 de gasto, no es un número normal, $50.000. Entonces, supongamos que tenemos una falla de $1000 en operación y mantenimiento. Si esa falla nosotros la hubiéramos previsto en la etapa de que se inicia la idea del proyecto de incorporar una máquina, el costo de que esa falla no ocurra hubiera sido 0, porque estamos en la etapa de las ideas. Ahí yo puedo pensar que la máquina no conviene que sea de tal o cual manera, porque que sea de esa manera va a representar que después me va a traer ineficiencia, ¿sí? Lo propio si lo hubiera visto en la etapa de diseño, la probabilidad de la falla, ¿sí? Se hace con fiabilidad en el mundo desarrollado y en las empresas más pioneras que hay en Argentina y en el Cono Sur, se hace con fiabilidad desde el diseño. Desde el diseño se empieza a prever, pero para lo cual es necesario, fíjense como todos los temas llevan a lo mismo, como todo esto que estamos hablando es un proceso natural. Se hace necesario integrar a los distintos actores de la empresa en todo el proceso de incorporación de gestión de activos físicos, porque
hasta hace poco, hasta hoy día, ¿verdad?, empresas muy importantes incorporan tecnología nueva sin ir a consultar al hombre de mantenimiento, que es el experto que después sabe cómo la tecnología falla, porque está dedicado a eso. Ni que hablar al de operaciones, ni que hablar al de calidad, al de seguridad. ¿Qué pasaría si tuviéramos una buena gestión de activos físicos con los accidentes de trenes que tuvimos en Argentina? Si hubiera una gestión de activos físicos, ¿cómo puede ser que un tren que tiene que terminar en una terminal pueda llegar 500 metros antes con una velocidad que determina claramente que va a terminar estrellado, si es un tren eléctrico? ¿Cómo en Argentina el tema no se habló? En España, al otro día que fue el accidente del tren español, se dijo inmediatamente: ¿cómo puede ser que un tren tome una curva con exceso de velocidad con toda la tecnología que hay hoy en día? ¿Cómo puede ir a 160 donde tiene que ir a 80 si la electrónica metida por todos lados? ¿Cierto? Son errores humanos, obviamente. Todo lo que pasa con los activos físicos parte del ser humano, porque el ser humano es el que crea la máquina, el ser humano es el que la opera, el ser humano es el que la repara. Es decir, que la gestión de activos no es una ingeniería dura, es una encrucijada de disciplinas donde interviene la conducta humana, las técnicas y la economía, ¿sí? Con lo cual le da a la gestión de activos un carácter mucho más amplio, ¿sí? Bueno, si la falla la encontramos durante la construcción, todavía podemos hacer que sea más barata la previsión, digamos, pero si dejamos que la falla aparezca cuando el activo físico está en funcionamiento, es la forma más cara de hacer las cosas. Otra razón más que nos lleva a integrar la gestión de activos físicos y a la idea de desarrollar una norma que regule, ¿sí? O sea, no sé si hace falta aclarar que hasta ahora, las normas existentes no consiguieron el efecto de integrar a la gestión de activos físicos y raramente consiguen mejorar la calidad del servicio, ¿cierto? ¿Sí? Por una razón muy sencilla, son temas complejos. Es muy difícil ser un auditor y pedirle un requerimiento normativo a una persona que está enredada en temas tecnológicos. Yo le puedo pedir que la orden de trabajo esté firmada por el cliente interno, pero después empezar a discutir si tiene que ser predictivo, si tiene que ser preventivo, cómo toma las decisiones, cómo se determinan los periodos de inspección. Son temas muy complejos. No se puede desde los requerimientos de una norma, por ejemplo como la ISO 9000, llegar tan profundo. Y obviamente cuando la cosa está muy mal se puede mejorar un poco, ¿no? Pero no llegar más profundo. Bueno, continuamos con los slides. La confiabilidad desde el diseño. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer análisis de confiabilidad? O sea, gestión de activos, mantenimiento en particular, tiene 5 grandes indicadores, KPIs, que se los denomina de clase mundial, ¿no es cierto? El más antiguo, el más conocido de todos, es la disponibilidad. La disponibilidad es una fórmula que el tiempo en el denominador de un cociente tengo el tiempo planificado que quiero que el activo físico esté funcionando, y en el numerador el tiempo que realmente funcionó. Entonces puede dar 95%, 90%. ¿Qué significa el 5% que falta? Si es una fábrica, es la parada de la máquina, ¿no? Es complementario. Parada y disponibilidad son valores complementarios. Cuando entramos a trabajar con disponibilidades muy altas, en industrias que son muy críticas, como el petróleo, la energía nuclear, acá en Argentina, felizmente tenemos todas las industrias, o casi todas las industrias, y tenemos ejemplos muy interesantes. Cuando yo empiezo a trabajar en valores muy altos de disponibilidad, empieza a tener mucho sentido empezar a pensar ya no en términos de que si la máquina la voy a tener, sino cuál es la probabilidad de que yo la tenga la máquina. De manera tal de poder prever los lotes de producción y de manera tal de poder prever incidentes, fallas, catástrofes, intervenciones de seguridad, ¿no es cierto? Entonces se empieza a hablar en términos de confiabilidad, ¿sí? Como la confiabilidad ya no es un cociente sencillo como la disponibilidad, ya es una probabilidad, se mide a través de ecuaciones propias de la
probabilidades que incorporan exponenciales, series de Fourier, Whirlpool, digamos, todos cálculos probabilísticos, ¿no es cierto? Y esta confiabilidad es un valor que nos determina cuál es la probabilidad de que yo voy a poder disponer del activo físico dentro de un contexto determinado. ¿Sí? Si yo empiezo a hacer confiabilidad, hay inclusive una norma SAE J1011 que se dedica específicamente a la confiabilidad de equipos y que determina cuál es la manera correcta de definir qué tipo de mantenimiento yo tengo que aplicarle a un equipo. Porque hay mantenimiento, además de lo que dije antes, preventivo, predictivo, proactivo, reactivo. Hay otros tipos de mantenimiento. Está el mantenimiento básico, que es ajustar, lubricar, limpiar. El mantenimiento predictivo, ya conté antes lo que era. El mantenimiento por sustitución, está el mantenimiento por revisión cíclica, está el rediseño, ¿no es cierto? O sea, hay 6, 7 formas. ¿Cómo determino yo, cuando tengo una planta o un activo físico con muchas unidades, cómo determino el óptimo en cada lugar en forma sistemática? ¿Cómo se hace normalmente? Experiencia de la gente, errores, por supuesto, depende de la persona. Esta norma SAE J1011, que es conocida comercialmente, puede decir, mantenimiento centrado en la confiabilidad, es el nombre que se le da, es una técnica sistemática para definir qué tipo de acción tengo que aplicar yo para anticiparme a la ocurrencia de las fallas, ¿sí? Pero la confiabilidad no solamente es confiabilidad de equipos, está la confiabilidad humana, la confiabilidad en los procesos, y está la mantenibilidad, que la mantenibilidad es la probabilidad de que yo pueda accionar desde el mantenimiento para anticiparme a un problema, ¿sí? O a una catástrofe, o a una pérdida económica inmensa, como sucede a veces con las petroleras, que por algo ponen siempre tantos ingenieros en las áreas de gestión de activos, ¿no es cierto? Ellos cuando pierden, pierden fortuna realmente, ¿no? Entonces, estas curvas nos muestran el enfoque con confiabilidad desde que nace el concepto de la incorporación en el ciclo de vida de un activo, pasando por la prefactibilidad, la factibilidad, la ejecución y hasta la operación. Si yo lo hago con enfoque de confiabilidad, en algún momento voy a tener un gasto prematuro mayor, pero luego, durante todo el ciclo de vida, voy a tener una ecuación económica mucho más favorable que si yo me olvido de la confiabilidad, como sucede normalmente cuando se incorporan máquinas. Normalmente en las industrias, yo antes de ser profesor, consultor, trabajé varios años en empresas grandes, chicas, en el área de gestión de activos siempre, y la forma en la que se incorporan las máquinas es, va alguien de la empresa a Europa muchas veces, eligen, son personas que tienen la decisión económica, muchas veces no se hacen acompañar de la gente técnica, ¿no? Depende del giro de la empresa, ¿no? Por supuesto. En empresas con más tecnología las decisiones se pueden tomar distinto, pero el enfoque de confiabilidad puede representar que el activo empiece a ser rentable mucho antes, ¿sí? ¿Y cómo es entonces esto de la PAS 55? Que inicialmente desde Inglaterra en el tema gestión de activos y mantenimiento, ellos son bastante pioneros, ¿no? Tienen bueno, inclusive en lo que son las normativas también, ellos hicieron mucha fuerza con sus normas y con el impulso que se le dio a las ISO, ¿no es cierto? La idea es que vamos a tener una ISO 55000, probablemente el año que viene, y pretende ser la que estructure el sistema de gestión de activos. Dicen los que más la están empujando esta norma, que no va a ser una norma para gestionar el mantenimiento. Va a ser una norma para gerenciar todo el activo físico, todo el sistema de activo físico. Es una diferencia que se preocupan en marcar mucho los que están trabajando. Acá en la Argentina, desde el IRAM, se formó un comité que estuvo trabajando para elaborar o mejorar el borrador de norma que ya fue emitido y ya fue aprobado, ¿no? O sea, por eso se está en una etapa de la norma ISO que se denomina 6040, creo. Es decir, que estamos muy cerca
todavía podría ser vetada, pero estamos muy cerca de que sea promulgada, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué propone esta norma? Que va a dar digamos, actividad, como pasó con otras normas, seguramente a empresas de certificación, a empresas de consultoría, ¿no es cierto?, que van a poder hacer auditorías, tal cual como surgió con la ISO 9000. No sé si en tanta magnitud, pero la verdad que el tema bien lo requiere porque, insisto, las áreas de gestión de activos son gastadoras de dinero, ¿sí? Porque se mueve mucho dinero y cualquier buena acción tomada puede haber una posibilidad de retorno de inversión, ¿no es cierto? Con lo cual, por ejemplo, Gamesa, imagínense, el que administra a todas las centrales de generación eléctrica y a todas las redes de transmisión eléctrica. Ellos tienen que decidir a quién despachan para que se produzca la energía que se consume en la Argentina. Para tomar esa decisión se basan en quién se la da más barata la energía, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué pasa? Los servicios energéticos, la generación, la transmisión, están tercerizados, pero son un bien del país, digamos, ¿no? Entonces, Gamesa tiene el derecho, la obligación de controlar que se estén gestionando bien esas centrales térmicas, esas centrales hidráulicas, ¿no es cierto? Y puede tener la capacidad de auditar si tenemos una norma que es única y que determina qué es lo correcto, ¿sí? Activos importantes como son YPF, activos que tienen que ver con el campo, nos da la posibilidad de generar un marco donde todos estemos de acuerdo en qué es hacer un buen gerenciamiento de los activos físicos. Es un negocio millonario verdaderamente, ¿sí? Es un negocio millonario, y es un negocio millonario en el sentido de que va a ganar mucho dinero la gente que se dedique a eso, desde la certificación, desde la capacitación y el desarrollo para la certificación, pero también desde que si son exitosas las normas, las empresas van a ahorrar mucho dinero, ¿sí? Pero lo que es más importante aún que el dinero, se pueden llegar a evitar catástrofes, se pueden llegar a evitar temas que afectan la salud de la comunidad, ¿no es cierto? Es un tema que repercute por muchos lados. Tiene un esquema muy parecido a la ISO 9000, basado en el circuito de mejora de Deming, parte de requerimientos generales, se determina una política, es algo absolutamente natural. Por eso yo digo, esto yo lo vengo haciendo hace 7 años aproximadamente, hace 10 años que dejé la relación de dependencia, hace 7 años que cuando una empresa me pide ayuda para empezar a ver cómo ordena su gestión de activos, yo hago esto. Punto más, punto menos, obviamente, ¿no? Pero porque esto está mejorado con el trabajo de varios países que se pusieron puntualmente. Pero es eso lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que determinar una política para la gestión de activos físicos, ¿sí? Una política general. Hay que armar una estrategia, objetivos, ¿sí? Planear la contingencia, porque en toda implementación, yo no conozco mucho de otros rubros que no sean la gestión de activos, pero en gestión de activos a toda acción se opone una reacción. Y estoy hablando no de la física, sino de la parte humana. Es decir, cualquier cambio que se quiere incorporar en una empresa, automáticamente produce una resistencia al cambio, ¿sí? Y es importantísimo que se gestione el cambio de una manera planificada. Si yo antes hablé de TPM, que es algo bueno para las empresas alimenticias, para las empresas automotrices, que hace ahorrar mucho dinero, que eleva el nivel cultural de los trabajadores, ¿no es cierto? Si yo quiero ir a aplicar TPM y no tomo el recaudo de ver cómo me voy a entender con los sindicalistas en la Argentina, estoy manejando el proyecto. Porque hay antecedentes en todo el mundo de que después reacciona el sindicato al querer implementar un TPM, ¿sí? Y tiene razones, ojo, no siempre es algo descabellado, no es una crítica en absoluto. Pero tengo que gestionar el cambio, tengo que pensar en cómo va a impactar. Hay casos en la Argentina de empresas que han implementado TPM y que empezó a haber problemas en matrimonios, porque la educación de los trabajadores, la educación de personas de nivel de operarios, que se empieza a mejorar, ¿no es cierto?, que se empieza a
enseñar el concepto de orden, la preocupación por la máquina con la que actúa, el concepto de tener un indicador, ¿no es cierto? Gente que cuando va a la casa sale de una fábrica TPM donde todo está en su lugar, donde todo está marcado, donde todo está indicado, cuando se enojan porque la casa está mal, ¿no? Entonces hubo empresas muy grandes, una muy conocida cervecera que era brasilera, que tuvo que armar el sistema de capacitación para las esposas, para la familia de los trabajadores, ¿no? Es decir, todo un plan, ¿no? Es un caso real, es un caso real. Hubo varios que venían con problemas que se peleaban en la casa porque no estaban haciendo bien lo primero y lo básico que dice el TPM, que es aplicar 5S, ¿no? No siempre, pero aplicar 5S, un sistema de orden y limpieza, ¿no? Querían hacer 5S en la casa y se peleaban con la patrona, ¿no? Así que, bueno, entonces, hacer controles, lo que se dice, controlar y facilitar, lo mismo que la ISO 9000, las estructuras, las responsabilidades. Muchas empresas importantes, yo he encontrado que están con problemas gravísimos que ellos dentro de la problemática no terminan de entender bien, que no tienen bien definidos los roles de los trabajadores. No están bien definidos los roles, cosas tan que parecerían básicas y sencillas para empresas que son grandes. Bueno, acá por supuesto eso está, pero desde la perspectiva de la gestión de activos, no de la perspectiva genérica de una descripción de puestos de trabajo, ¿no? Algo un poco más profundo orientado a lo que implica esto. La tercerización, por ejemplo en el petróleo y en minería es fuertísima la tercerización que existe, ¿sí? ¿Cómo se hace con la tercerización, ¿no? ¿Cómo se regula? ¿Cuáles son los lineamientos, los requerimientos, ¿no? Que se definan, que se pongan por escrito los requerimientos para ver después si se cumplen? Adiestramiento, bueno, adiestramiento es una palabra que está mal traducida, ¿no? Adiestrarse y adiestrar animales, entrenamiento, capacitación, ¿no? Comunicación, participación, documentos del sistema, gestión de la información, lo que les decía antes, los software de mantenimiento, un software de mantenimiento de primera línea, una instalación básica en Argentina, de los dos que hay en Argentina de primera línea, puede llegar a costar $300.000, por ejemplo. Son números importantes. Muchas empresas, después de 3 años, encontramos con que lo tienen desarrollado en un 30% de sus capacidades. Hoy día se dice software de gestión de activos físicos, o esas siglas que les mostré antes, EAM, ¿no es cierto? ¿Sí? Es muy difícil llevar adelante la implementación de un sistema de gestión informático, ¿sí? Es muy difícil convencer a los ingenieros, a los técnicos, a los mantenedores, de que sean constantes, de que carguen las novedades, de que cierren las órdenes de trabajo, que informen los tiempos de la tarea. Eso es bastante difícil de llevar. Bueno, ¿cómo se gestiona la información? Porque el problema es que la información después es mala. Y con información mala, ¿cómo puedo planificar? Sin buenos historiales, ¿cómo puedo...? Implementación de planes de gestión de activos, actividades durante el ciclo de vida, herramientas, instalaciones y equipos. Esto nos habla de que cómo decido yo que a una máquina me conviene hacerle un revamping, una puesta nueva, o me conviene cambiarla. Hay que hacer un proyecto económico, ¿no es cierto? Hay que cruzar las curvas, hay que hacer BAN, ROI, payback, ¿sí? Elementos de inversiones, y ver dónde se cruzan. ¿Cuánto me conviene seguir tratando de arreglar la máquina cuando la máquina ya conviene comprar una nueva? Mientras más compleja es la máquina, más difícil es el cálculo, porque cuando estamos hablando inclusive de máquinas productivas, no es solamente cambiar una PC. Estamos hablando de una máquina que tiene un gasto, pero produce activos para la empresa, ¿sí? Entonces el cálculo se vuelve un poco más complejo, pero es perfectamente factible. Sin embargo, no se hace mayormente. Sí.
Interviene el costo de oportunidad, porque a veces a muchas empresas les sale más barato ir a comprar la primera máquina que se encuentran que hacer un estudio, ¿no es cierto? Eso puede pasar, por ejemplo, con una máquina de termocontraíble, ¿no? En las industrias que embotellan cosas que después van envueltas en termocontraíble. Un hornito de termocontraíble es una inversión que frente al mal que provoca la falta de, si es la única máquina, vas y compras la primera que encontrás, ¿no es cierto? Pero no siempre se da. Hay que tener en cuenta ese costo de oportunidad. Pero si vos estás gestionando correctamente los activos, si tu empresa tiene una buena área de planificación, vos ya tendrías que tener previsto como plan B que la máquina haya que reponerla. Y entonces en ese momento no salís a tomar una decisión apurada porque ya hiciste una investigación de mercado, ¿sí? En empresas de algunos rubros, por ejemplo en el petrolero, suelen tener una gerencia que se llama la gerencia de parada de planta, que hay varios ingenieros trabajando, o técnicos también, que se dedican a estudiar a veces todo el año una actividad que se va a llevar durante un mes del año, que es la parada de planta, ¿no es cierto? Que es tan cara esta actividad que hay una gerencia que está trabajando 11 meses planeándola para después ejecutarla, en la cual tal vez a veces se toman 500, 1000, 2000 trabajadores extras para poder hacer los trabajos de mantenimiento. ¿Cómo? En las acerías también, sí, exactamente. Hay algunas. Ese es un tema. El rubro de la empresa determina una cantidad de cosas. Sin embargo, la gestión de activos conceptualmente es muy parecida en todos lados. Si nosotros hacemos como estamos haciendo en esta facultad, tenemos una diplomatura de gestión de activos físicos y mantenimiento. Ponemos mantenimiento porque la gente todavía no está acostumbrada a la doble denominación. El día de mañana esa diplomatura tal vez la podamos hacer aprobar como un posgrado o como una maestría, como existe en otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Y hacemos crecer la disciplina de la gestión de activos, que es algo que lo va a pedir, la realidad lo va a pedir, por todo esto que estamos hablando. Así como viene la norma, se va a venir también que van a querer, tal vez algún día, ingenieros en mantenimiento. En Argentina hubo una época que la gente de lo que es los barcos de la Marina Mercante. La Universidad de la Marina Mercante sacó un ingeniero en mantenimiento que se recibía en 4 años y ahora creo que no está funcionando. Pero bueno, tal vez sea una carrera de ingeniería del futuro, la ingeniería en gestión de activos, porque verdaderamente se justifica. Uno de los males que se encuentran en la práctica con la gente de mantenimiento, de la cual yo he sido parte muchos años como mantenedor, inclusive cuando estudiaba acá en la facultad, uno de los males que tenemos es que muchas veces nos olvidamos de toda la parte humana. Nos concentramos tanto en la máquina que nos olvidamos del factor humano, ¿no? Justamente es uno de mis temas preferidos hoy en día, porque viví, digamos, lo que es no darse cuenta de la importancia que tiene el factor humano en la gestión de activos y en el mantenimiento. Por lo que decíamos antes, porque las máquinas son creaciones del hombre, el hombre las opera, el hombre las arregla, el hombre las rompe. Entonces no es lo que le pasa a la máquina, es lo que el hombre hace de la máquina, ¿no es cierto? Bueno, evaluación, mejora del desempeño, monitoreo del desempeño, investigación de fallas, evaluación de cumplimiento, auditoría, revisión de la gerencia. El circuito es ese más o menos. Bueno, lo que está en pantalla ustedes lo pueden leer. ¿Seguimos? Entonces vemos un poco más en detalle. ¿Qué es la política de gestión de activos? Y es la determinación de aquellas cosas. ¿Qué significa la palabra política? La política es algo como que corre paralelo a los objetivos, ¿no es cierto? Los objetivos normalmente en las empresas tienen que ver con algo que tiene que ser satisfecho. Si yo soy un gerente de una empresa, un director, yo tengo que poner objetivos que sean acertados, porque si esos objetivos no son acertados, cuando la gente trabaja fuertemente para cumplir la misión de alcanzar esos objetivos, ellos van a haber hecho su trabajo, pero la empresa no va a encontrar un beneficio, porque yo, director, me equivoqué al definir los objetivos. Es decir, los objetivos tienen que tener certeza de éxito y de satisfacción. Yo tengo que planearlos. Las políticas son algo complementario, las políticas son cosas que se determinan, que son así, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un poco el camino y los límites, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la política. Entonces yo tengo que determinar, antes que nada, la política. ¿Sí? Si yo tuviera una empresa alimenticia,
Tal vez para mí una de las más graves hipótesis de problemas es que el producto se me contamine, ¿sí? Mientras que si estoy en una petrolera, una de las más graves hipótesis es o en una minera, tener un problema de medio ambiente, porque me cierran la explotación minera. O si estoy en una petrolera, producir una de estas catástrofes que vemos cada tanto, que explotan, que vuelan por los aires, que contaminan el océano, ¿no es cierto? Cada negocio tiene sus prioridades, y yo al determinar la política de la gestión de activos tengo que estar pensando en eso. Nosotros vamos a ver que hay negocios donde hay un jefe de mantenimiento ingeniero y 150 trabajadores que son técnicos, ¿sí? Y vamos a ver otros negocios donde arriba en la estructura de gestión de activos hay 30 ingenieros y hay 4 abajo técnicos nada más. Eso tiene que ver con la determinación de una política, ¿no? Que tiene que ver con la actividad que produce la empresa. Mientras más crítico es el negocio, más necesitado estoy de que se aplique bien el conocimiento, ¿sí? Y la experiencia y lo que se aprendió. Bueno, estrategia, ¿sí? La palabra estrategia, ustedes saben que es intrínsecamente relativa al ser humano. Si no hay seres humanos, no hay estrategia, ¿eh? La estrategia tiene que ver con la incertidumbre, con la planificación, ¿sí? Tiene que ver con actos que son de futuro y, por sobre todo, personas que actúan en situaciones de poder. ¿Y qué son las situaciones de poder? Y las estructuras empresariales son estructuras de poder, donde yo cualquier cosa que planeo a nivel estratégico tengo que estar pensando cómo afecta en los públicos organizacionales, cómo afecta en el sindicato, cómo afecta en los trabajadores, cómo afecta en la gente de recursos humanos, en la productividad, en el comportamiento, en la cultura, en el clima organizacional que voy a generar, ¿no es cierto? O sea, el tema de estrategia es importantísimo y por supuesto que se hace muy pocas veces, inclusive en las empresas más grandes y notorias. Los objetivos, los planes y, como decíamos antes, los planes de contingencia. Este es un diagrama clásico, ¿no es cierto?, bastante conocido, que dice, bueno, yo parto de la cultura organizacional, es decir, ¿qué es la cultura organizacional? Es difícil definir, pero es de alguna manera la personalidad de la empresa. Se diferencia del clima organizacional, que es el estado de ánimo de la empresa, ¿sí? La cultura es el conjunto de los valores, la misión, todo lo que hace a la personalidad que tiene determinada la empresa. Entonces, si yo tengo una empresa, que es una empresa argentina, que es exitosa mundialmente, ¿sí?, que está en contra de lo que dicen todas las escuelas de negocios, porque es decir, tenemos empresas argentinas varias que son así, hacen integración horizontal, integración vertical, no aplican nada de lo que dice Porter ni de lo que dice, y después en Estados Unidos estudian esas empresas porque no pueden creer cómo les va tan bien, ¿no? Así somos nosotros. Pero bueno, ¿cómo funciona esa cultura? ¿Cómo funciona esa cultura? ¿Qué características tiene? Para poder hacer un plan, tengo que tener en cuenta la característica de esa cultura, ¿sí? Hay empresas en Argentina que son llevadas por argentinos y hay empresas que son llevadas son CBU, ¿no? Unidades de negocios de un país que están en el extranjero. A la misma distancia, los trabajadores de una, 300, 400 kilómetros, por ejemplo, se manejan obligatoriamente en coche, mientras que la otra van seguramente en avión. O sea, detalles y características que son propias del pensamiento, de la manera de ver los negocios, ¿no? Y todo esto. Empresas argentinas que fabrican sus propias máquinas para producir alimentos, ¿no? O el cartón, o sea, si digo más, me dan cuenta de qué empresa estoy hablando, pero que fabrican el cartón para empaquetar sus productos alimenticios, ¿sí? Bueno, la cultura de la empresa es importantísima para poder empezar a pensar en el plan. Es decir, por ejemplo, una manera de ver la cultura es entrar al comedor de una empresa, a ver quién se sienta con quién en el comedor. Van a encontrar empresas donde los jefes con los jefes, van a encontrar empresas que son democráticas, que son modernas, que todo el mundo se sienta con todo el mundo. Infinidad de factores, ¿no?, que la gente de recursos humanos tiene que conocer, tiene que manejar. ¿Cómo se hace un cambio cultural? Es terrible hacer un cambio cultural, no es una cosa que se hace con un plan de 15 días, ¿no? Un pequeño cambio cultural es una tarea faraónica, ¿no? Si no pensemos en Latinoamérica, que la cultura nuestra, cómo se sigue manteniendo las diferencias entre las culturas entre los pueblos. Entonces, se parte de ahí.
Se establece la visión, o sea, cómo me voy a ver yo en un horizonte de planeamiento, que en gestión de activos el horizonte de planeamiento generalmente está bastante bien determinado, porque tiene que ver con la caducidad de las máquinas, con el ciclo de vida, con las exigencias operativas. Se establece la misión y al menos yo lo que acostumbro a hacer cuando trabajo a nivel de producir un diagnóstico, se hace un FODA, un típico fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poner en un contexto matricial, estructurado, digamos, las principales características que tiene la problemática que queremos mejorar. Se establecen objetivos, plan de acción, resistencia al cambio, despliegue de compromiso y el despliegue del plan que ahora vamos a ver en las siguientes. Ejemplos de FODA. Este FODA es un FODA de un diagnóstico que hice hace creo que 4 o 5 años en una planta que quería mejorar, quería armar un plan integral como el que va a proponer la ISO 55000, de la mano de aplicar un TPM en este caso, ¿no es cierto? Entonces les hice un diagnóstico. La planta era una planta que estaba en el interior, lejos de toda ciudad, a 500 kilómetros de la ciudad más cerca, en el medio del campo. Obviamente tenía que ver con temas del campo, la fábrica. Y tenía fortalezas, personal con amplia experiencia práctica, se registran datos importantes de proceso de producción, muy buen conocimiento de los equipos, talleres con amplio espacio. ¿Sí? Ese tema en gestión de activos es importante. Debilidades, falta de gestión del mantenimiento, limpieza era alimenticia. La empresa procesaba granos, ¿no es cierto? O sea, limpieza de la planta, pérdidas de mantenimiento preventivo, inadecuado o insuficiente, dificultad para búsquedas de personal técnico, amenazas, conflictos entre personal de mantenimiento. El factor humano, fíjense que se está mezclando en una misma matriz el tamaño de un taller con los problemas que hay entre los integrantes de mantenimiento. Que los mecánicos se pelean con los electricistas, que el jefe es muy joven y los mantenedores son todos que están a punto de jubilarse, el miedo que se pierda el conocimiento. ¿Avanzamos? Es decir, nunca encontré dos empresas que tengan el mismo FODA, obviamente, ¿no? Esta otra, una empresa que en el 2001 estaba aplicando TPM cuando vino la crisis económica argentina y fue tal el sacudón que tuvieron que al otro día no se acordaban ni qué era el TPM. Entonces tenían también fortalezas, oportunidades, amenazas, cosas concretas, es decir, establecer un diagnóstico, no partir de la idea de que voy a hacer un plan en abstracto y que voy a poder tomar o formar un regimiento de auditores que van a salir con un librito abajo del brazo a hacer preguntas sistemáticas siempre iguales, ¿no? Esto va a llevar un poco más de desarrollo que eso, ¿sí? Este es un caso real con todos los 28 puntos, los 28 requerimientos que dicen que va a tener la norma ISO 55000, hecho en una petroquímica de Chile, ¿no es cierto? Con una gráfica de radar que muestra el nivel de cumplimiento. Por ejemplo, estaban mal en 462, que es investigación de fallas, incidentes y no conformidades. ¿Qué significa eso? Hay algo que se llama análisis de causa raíz. Estaban en una petroquímica que no se podía ni usar celular cuando se pasaba la puerta por los peligros de explosión que había, cuando manejaban gases, y no tenían un buen análisis de causa raíz de falla, ¿no? Con lo cual podría terminar en una tragedia, digamos. Es un punto que el radar lo pone de manifiesto claramente. Bueno, o sea, ejemplo de cosas que se están haciendo de antes que salga la norma, con lo cual sostengo la idea de que la norma es una cosa necesaria. ¿Seguimos? A nivel también de la norma ya se habla de niveles de madurez. Hay consultoras internacionales que hace muchos años que están trabajando y que trabajan bien, que tienen desarrolladas estas ideas, ¿no? Que hay como niveles de madurez, donde yo puedo estar desde el desconocimiento absoluto de lo que es los requerimientos de la norma y el incumplimiento de los objetivos, hasta pasar a un nivel de madurez alto donde se está aplicando y está en plena mejora continua. Este tipo de análisis ya inclusive hay matrices con detalle, digamos, hay trabajos, hay hasta software inclusive, que ayuda a hacer las preguntas correctas, ¿sí? Que son buenas guías. Porque obviamente no vamos a pretender que todos los que salgan a auditar tengan que ser súper expertos, ¿no? Tiene que haber una estructuración.
Los escenarios de negocio de cara a la implementación de una norma ISO 55000. Existe lo que decía antes, distintos giros de negocio. No es lo mismo una petrolera que una alimenticia. Los de Pharma tienen también unas historias particulares, ¿no? Pero desde el punto de vista más genérico, podríamos decir que existen negocios donde la capacidad operacional está limitada, o sea que están totalmente, capacidad de utilización totalmente tomada. Entonces, a esa gestión de activos, ¿qué se le pide? A nivel de KPIs se le pide, por ejemplo, un alto nivel de un indicador que se llama efectividad global de los equipos, que es un indicador clásico del TPM, no solo del TPM, pero ¿qué es la efectividad global de los equipos? Es la disponibilidad por el rendimiento, por los problemas de calidad. ¿Sí? ¿Sí? Es el OEE, dicho en español. En español es efectividad global de los equipos, es el OEE. ¿Sí? Entonces, el OEE afecta a la disponibilidad de, yo como mantenedor, puedo hacer que la máquina siga andando y a mí no me corren tiempos de parada de máquina. Entonces, si yo tengo un bonus que me pagan por que la máquina siga andando, yo sigo haciendo andar la máquina, pero más despacio. Porque si la llevo a la velocidad nominal, la máquina se rompe. ¿Sí? O dejo que la máquina siga andando y la máquina me está haciendo mala calidad, me está generando productos no conformes. Este indicador combina a los tres factores para que el mantenedor pase a ser un gestor de activos y esté responsabilizándose de que los activos ayuden a la calidad y ayuden a la productividad. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en el punto 2, que es capacidad limitada, ya la fábrica está full, seguramente le pediré al mantenedor, como el más importante de sus objetivos, que tenga un buen OE. ¿Sí? Pero si yo estoy en el punto 1, donde tengo capacidad excedente, voy a estar preocupado seguramente por la economía de la empresa y le voy a pedir que el costo unitario del mantenimiento, es decir, el costo del mantenimiento por tonelada de producción o por barril de petróleo, ese costo sea lo más bajo posible. ¿Sí? Y si me vienen a pedir que quieren implementar, no implementen nada. No, hay que ahorrar. Porque se considera que todos los mantenimientos son centros de costos discrecionales, ¿no? que es un poco como decir que solamente ellos saben en qué están gastando la plata. ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿y qué pasa con el tercer punto? Es el ejemplo típico que decía yo de Camesa, de esas empresas que lo que hacen es tener un marco regulatorio y donde más aún se aplica el concepto de tener una norma, ¿no? Porque está bueno poder medirlos a todos con un mismo criterio. ¿Sí? Y seguimos. Bueno, la idea de determinar la estructura, las atribuciones, las responsabilidades, esto ya lo estuvimos hablando, ejecución de los planes. ¿Seguimos? Y esto sería un plan ya desplegado, es decir, ¿qué significa un plan desplegado? Partimos del radar, que es un diagnóstico, ¿sí? Esto es lo que vengo haciendo yo y que, como yo, otros consultores en todo el mundo hacen, que tiene que ver con lo que va a significar en cierta medida la implementación de un estándar como el ISO 55000. Bueno, esto es un mapa de pasos que es propio del project manager, ¿no? Se usa mucho, lo llaman carta de proyecto, siempre, ¿no? Pero parto de un diagnóstico, determino una cantidad de acciones a tomar. Este es un caso tomado de la realidad, de una minera muy grande, y primer paso, definir los roles, porque la gente no sabía verdaderamente cuál era su responsabilidad. Hay una estructura de 150 trabajadores, todos técnicos, y 500, 600 contratistas. Entonces la gente no entendía, no estaba bien definido cuál era su rol. Primer paso, definir claramente los roles. Y paso 2, 3, 4, confiabilidad sobre las máquinas, mejorar la capacidad para diagnosticar porque se equivocaban, hacían malas reparaciones porque equivocaban cuál era el criterio, que era lo que estaba fallando, por ejemplo. Bueno, y llegar hasta un paso 5, un paso 6, en una etapa 1, que lo que pretende es verificar que en esa primera etapa lo que se planeó
se está ejecutando y se empieza a mejorar. Y no seguir con todas esas cosas que están volando ahí, que son etapas posteriores. Porque lo que es muy común que suceda es que hacemos un montón de planes, pero los planes no se llevan a la práctica y no se espera a verificar sus resultados para convertirlo en un estándar, ¿no es cierto? Entonces, esto es un plan de despliegue. En el slide siguiente, a ver, no me falla la memoria. No me falla. Un ejemplo de plan de despliegue. ¿Cómo hago yo para poner un cambio tan importante como esto que estamos hablando en una estructura de una empresa donde están todos corriendo? Y bueno, tomamos una herramienta del Six Sigma, por ejemplo, entrarle transversalmente a la estructura. Esto se puede hacer con TPM, se puede hacer con implementación de una norma, se puede hacer con cualquier cosa. Tener un grupo, como se acostumbra a hacer en Six Sigma, de gente capacitada, entrenada, para los temas que se les van a encomendar. En Estados Unidos, en Six Sigma, muchas veces los que trabajan tienen dedicación exclusiva. En Sudamérica es más difícil de ver eso. Pero, como sea, gente que está especialmente capacitada para entrarle a la estructura en forma transversal. Es decir, no ir a encomendarle, por ejemplo, al jefe de producción, decirle, vos vas a ser el jefe del pilar mantenimiento autónomo, ¿sí? Porque es el jefe de producción. Y ese jefe de producción está hasta acá de trabajo y yo le estoy llevando un nuevo problema, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de hacer un plan, ¿no es cierto?, desde todos los aspectos, ¿no? Una visión helicóptero, es decir, tomando todos los puntos. Ya de por sí la ingeniería dura es bastante complicada como para equivocarse también en el contexto, ¿no? Porque como dice el cuadrito que está arriba, yo puedo hacer lo correcto correctamente, pero puedo hacer lo no correcto correctamente, o puedo hacer lo no correcto incorrectamente, o puedo hacer lo correcto incorrectamente. Es decir, siempre hay algo que está bien, tal vez, ¿no? Pero la cosa no sale. Esa es la muestra de la noción transversal. Bueno, evaluación de desempeño de monitoreo por condición, investigación de las fallas activos relacionadas con incidentes y no conformidades, evaluación de cumplimiento, acciones de mejora. Todo esto, por supuesto, hoy día en la realidad, cuando nosotros vamos a las empresas, solemos ver que desde el punto de vista de la gestión de activos físicos no se está trabajando bien este nivel, ¿no? Porque no se llega. Realmente muchas veces no es un problema ni de mala voluntad, nada. Bueno, la revisión y la fotito esa que nos da un dato más, ¿no? Ya estamos terminando la presentación. Algo que yo no quería que se olviden, que la gestión de activos se lleva a cabo en lugares a veces increíbles, ¿no es cierto? Por ejemplo, estar ahí arriba en una torre de alta tensión cambiando un aislador, ahí se hace la calidad de la gestión de activos. La calidad no se va a hacer en un papel, ¿sí? La calidad, la gestión de activos se hace donde está la gente trabajando junto al activo físico y estando ahí en ese lugar, ¿no es cierto? La idea del TPM, en el TPM se habla de algo que se dice Gemba, que parece ser que es una palabra japonesa que significa el lugar donde suceden las cosas, ¿sí? Si fuera un banco, en el TPM se le pediría al gerente del banco, se le preguntaría cuántas veces va usted por día a ver qué está pasando en las cajas del banco. Si es una fábrica, se le dice al gerente de la fábrica, ¿cuántas veces usted baja al piso a ver los problemas que están teniendo los operarios con el producto, ¿no es cierto? Esa es la idea que en gestión de activos es fundamental. Yo no puedo hacer una auditoría de gestión de activos si no recorro todo el terreno o el piso. Y si entiendo un poco lo que está pasando, ¿no? Porque puedo recorrer y no entender nada también. Estos son fotos de minería, ¿no es cierto? Lugares donde las máquinas están metidas en el medio de la tierra y trabajan contra la tierra, con vehículos de un tamaño impresionante y con una problemática que es muy particular de la minería y que la diferencia de otros negocios. Sin embargo, la gestión de activos siempre es la misma. Las estructuras, la idea de la planificación, el puesto del señor que es un planificador, o a veces cuando son lugares más grandes, un planificador y un programador. Todo eso siempre mantiene un mismo, pues la disciplina es una sola en definitiva, ¿no? Seguimos. Son personas y son máquinas.
Y esto que es un poco una idea que siempre trato de transmitir, que tiene que ver con que poner el carro adelante del caballo, ¿no? Una imagen muy habitual, al menos acá en Argentina. Pretender que se resuelve todo con un soft. No es el único caso, digamos, ¿no? de fantasías de control, ¿no? Pero este es un ejemplo. Tampoco se va a resolver todo con una norma, por supuesto, ni con un soft. Pero ¿qué dice la imagen? La imagen dice, ahora que tengo carro nuevo, ¿qué camino me convendrá tomar? Y el caballo le pregunta, ¿a dónde quiere llegar? No lo sé aún. Entonces es lo mismo con el camino. Si yo no sé a dónde voy, ¿para qué voy a comprar un software si no sé lo que quiero? ¿Para qué voy a querer implementar una norma si no tengo determinados los objetivos de mi gestión, digamos, ¿no? ¿Sí? Y claro, obviamente tendría que estar, el GIAF sería en este caso la gestión integral de activos físicos. ¿Sí? Es decir, yo tengo que poner primero la idea de la gestión y después el soft, después la norma, ¿no es cierto? Tiene que haber un orden natural. Y sin embargo, esto parece tonto y está hecho en forma de caricatura porque verdaderamente pasa muchísimo, ¿no? La idea de los indicadores, que también forma parte de los requisitos de la norma. Yo tengo que armar una estructura de indicadores y ustedes habrán escuchado hablar seguramente del balance scorecard y del tablero compensado y todas esas cosas, ¿no? En mantenimiento sería terriblemente útil para las empresas que tienen fuertes gastos en gestión de activos que esté incorporado el tablero de control de la gestión de activos dentro del tablero de control general de la empresa, de manera tal que cuando el director general hace un drill down, ¿no es cierto?, hace clic para ver detrás de una barra, en un diagrama de barras muy alto, ¿por qué está tan alto este gasto? Y toca y empieza a entrar y puede llegar a descubrir que los gastos se van en un 70% en temas de gestión de activos, ¿no es cierto? Y que tiene una oportunidad de mejora de rentabilidad impresionante a través de generar una buena gestión. Y puedo armar toda una estructura de indicadores, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta, por supuesto, la estrategia, la misión, la visión de la empresa, integrada la misión de la gestión de activos integrada dentro de la misión de la empresa, ¿no?, que es algo que, por supuesto, propugna otra norma. Lo que decíamos recién, el OE que veíamos recién como indicador, tiene, además de lo que yo les dije, que tiene en cuenta la calidad y tiene en cuenta el rendimiento y tiene en cuenta la disponibilidad, tiene algo más perverso, si se quiere, o más ácido, para hablar en términos de indicadores, algo que lo hace más ácido al OE, que es que se van desagregando lo que en TPM se denominan las pérdidas, ¿no? TPM llama a las pérdidas con esa palabra genérica pérdidas, pero las tiene muy bien clasificadas, ¿no? Entonces, pérdida también es la ociosidad de la mano de obra, pérdida también es la energía, no solamente el producto cuando se va al scrap es pérdida, pero ¿no? Entonces, el OE, cuando se hace el cálculo, va desagregando lo que ya se perdió y al producirse la multiplicación nos da que un OE típico característico, se mide en términos de porcentaje normalmente, es 50, 60%. Cuando no se están haciendo muchas tareas es 50, 60%. ¿Sí? Así yo tengo una disponibilidad del 95%, el OE me puede dar el 50%. Y un OE que pasa del 90% es un milagro japonés, más o menos, ¿no? Es un índice muy ácido, a diferencia de la disponibilidad. Bien, seguimos. Ya para terminar, entonces. Peligros y beneficios, todo esto que estuvimos hablando de querer implementar un sistema de gerenciamiento de los activos físicos. Del lado de los peligros, el gerenciamiento basado en el control es el mejor gerenciamiento, puede ser el único, digamos. No, definitivamente no. Es importante que el control tenga algún lugar, pero también puede tener efectos contraproducentes. Basarse en que el trabajo se controla y mejora controlando procedimientos y estándares. Más aún, en gestión de activos, esto muchas veces no es cierto. Más aún. Hay una razón, hay muchas razones, pero hay una que es muy fácil de entender. Los actores en mantenimiento son técnicos, especialistas, que tienen conocimientos técnicos y habilidades, muchas veces habilidades en sus manos y en su manera de trabajar, que
a veces no la conoce más nadie que ellos, ni siquiera su propio supervisor, ¿sí? Un electrónico, un mecánico, un electricista, son personas que tienen un caudal de conocimiento y de experiencia muy importante, y si ellos son dueños de su capacidad para resolver problemas, y a veces están solos en un lugar resolviendo problemas. Entonces, el control hay que manejarlo con mucho cuidado en gestión de activos, ¿no? Porque a veces no hay posibilidades de ejercer controles, ¿sí? O puede generar un efecto, digamos, de respuesta. Basarse en métodos de implementación que no son una aproximación sistémica, ¿eh? ¿Sí? Es muy importante que en la implementación de este sistema de gerenciamiento se piense en términos sistémicos, es decir, que se esté pensando en términos de mejora continua, que todas las cosas que se hacen van hacia un fin común y teniendo en cuenta los horizontes de planeamiento. Confiar en exceso en la interpretación de terceros, ¿no? Terceros, o sea, nadie de afuera es muy difícil que alguien de afuera le vaya a enseñar a la gente de gestión de activos, tanto es ingeniería de planta, tanto es mantenimiento, vaya a cambiar la vida con un asesoramiento o con una intervención, o lo que sea, con un diagnóstico. Si es una mirada externa, capaz que de una persona que tuvo la suerte de andar por todos los rubros de la industria y de la gestión de activos, le trae una visión nueva, ideas nuevas, ¿no es cierto? Pero es muy importante que el involucramiento de los actores internos, ¿no? Como en tantas cosas. Personas sujetas a controles externos tienden a prestar atención exclusivamente a lo que está sujeto a control, ¿sí? Esto es un poco de las normas, a una de las críticas que se hace a las normas ISO a veces, ¿no? Que la gente tiende a concentrarse en lo que es controlada. Y el problema, como decía antes, en gestión de activos, cómo se controla a la gente, es uno de los grandes problemas, ¿no? Es mejor, si fuera posible, dar libertad, ¿no es cierto?, y responsabilidad, porque tenemos gente que son resolvedores de problemas en esencia. Y del lado de los beneficios, generar una versión consensuada y globalizada de qué es una gestión de activos, ¿sí? Porque es algo relativamente nuevo como concepto. El alineamiento a la visión, es decir, involucrar a la gente de gestión de activos en la visión de la empresa, ¿sí? Que no sea un héroe el que hace andar una máquina que se paró, sino que sea un héroe el que ayuda a que la empresa consiga cumplir su visión y sus objetivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que cual implica planificar, que es algo que todavía hay mucho terreno para mejorar en la Argentina. Jerarquizar la gestión de activos y obtener menos barreras internas y más soporte corporativo, ¿sí? Si yo a la gestión de activos no le invierto dinero, tarde o temprano, en la mayoría de los casos, vamos a tener un problema. Y si yo a través de una gestión ordenada, que la puedo mostrar a través de la documentación o los entregables, lo que fuera, de un sistema como puede ser el que propone la norma, yo puedo mostrar y explicar por qué es necesario invertir para mejorar, ¿no es cierto? De una forma sistemática que la puede entender inclusive un auditor de cliente, un auditor de tercera parte, ¿no es cierto? Mejoras de reputación, resultados financieros, administración del riesgo, servicios y productos. Administración del riesgo, ¿no es cierto? Estas catástrofes que estamos teniendo en la Argentina relativas calderas o caños de gas que explotaron en Rosario, accidentes de trenes, todo tipo de Cromañón, todas cosas, digamos, que está bien, hay también una norma ISO que se dedica al riesgo y todo, ¿no? Pero qué mejor que la gente experta en gestionar activos físicos esté involucrada en los problemas relativos al riesgo, ¿no? O sea, técnicamente, desde el punto de vista de las ingenierías duras, atrás de cada catástrofe suele haber una barbaridad técnica. No, mantenimiento basado en riesgos no, hay una norma de riesgo. ¿No? Tendría que haberlo. La gente de la industria del petróleo tienen normas propias de la industria del petróleo y trabajan mucho, pero no. Sí. 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 Bueno, la norma
La norma SAE J1011, que es la de confiabilidad de equipos, lo primero que determina es que antes de hacer ningún plan de mantenimiento, yo tengo que determinar el contexto operacional del equipo, el activo físico. Es decir, yo tengo que entender todo lo que tiene alrededor la máquina, incluidas las personas, especialmente las personas, incluida la cultura organizacional, ¿no es cierto?, para determinar el contexto de la máquina. Y uno de los paradigmas fundamentales de esta norma es que, como decías vos, iguales máquinas pueden tener mantenimientos totalmente distintos, ¿sí? Y eso se llama determinar el contexto operacional. Desde el punto de vista de la creación de normas, yo no soy experto en normas de calidad, ¿no? Pero sí. Le vamos a solicitar si puede repetir la pregunta con el micrófono para que pueda salir también en la filmación. Decía que la gestión de riesgos basada en OSA 18001 aplica justamente al interés de que se ajuste el puesto de trabajo a la persona y no la persona al puesto de trabajo. Entonces los profesionales de seguridad y salud, tanto médicos laborales como los profesionales de seguridad, deberían trabajar en función de eso de manera conjunta con el resto de las funciones de la organización que tienen que ver con el mantenimiento de equipos o del resto de las instalaciones, que habiliten desde lo ergonómico a que el puesto de trabajo se ajuste a la persona y no la persona al puesto de trabajo, porque ahí es donde se puede reducir el riesgo en la salud y el riesgo en cualquier tipo de accidente. Es difícil, culturalmente no se está aplicando, pero conceptualmente son herramientas que servirían para ese fin. Sí, desde ya la gestión de activos y la gestión de riesgo no va a mejorar solo por la existencia o no existencia de normas, ¿no? Pero la experiencia mía de trabajar muchos años en eso es que el involucramiento de la gente que trabaja en gestión de activos es muy importante, ¿no? En empresas donde no se hace nada a nivel de riesgo y seguridad, es muy habitual que los peores accidentes los tengan los mantenedores, ¿no? Que se quedan pegados con los cables, que se agarran los dedos con los engranajes, ¿no es cierto? Pero ellos a su vez, como son personas que están preparadas intelectualmente, así no tengan estudios, están preparados para resolver problemas, ellos son muy buenos a la hora de colaborar, ¿no es cierto? Y de ponerse, digamos, a trabajar. Hay unas industrias donde el proceso, hay accidentes, por ejemplo, el accidente de la artillería de Texas, que si lo buscan en internet lo van a encontrar, muestra cómo ocurrieron, como suelen ocurrir en las catástrofes, una cantidad de errores garrafales increíbles, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo ve ya ocurrido, dice cómo pudo haber, como Chernobyl, uno lo ve ocurrido y dice cómo pudo haber ocurrido esto. Pero ¿cuál es la posibilidad de anticiparse a eso? La posibilidad de anticiparse es que están muy expertos en los procesos, ¿no es cierto? Hay que entender los procesos. Condición básica es conocer cada milímetro del proceso para poder hacer una planificación tan perfecta. Ni Chernobyl ni el accidente de Texas hubiera ocurrido si se hubieran cumplido con las normas que ya existían en aquellos momentos, ¿no? Violaron los actores de ambos catástrofes, violaron todo lo que estaba establecido, ¿no? ¿Entendés? Básicos excluyentes, ahí pulsó el reactor nuclear. Eso fue también porque saltearon la seguridad. Sí. Yo recuerdo. Sí. Sí, permanentemente las catástrofes en general es interesante verlas, estudiarlas. Hay un programa en National Geographic que habla sobre ingeniería y ese tipo de cosas, y hay uno que está, creo que no sé si se llama Catástrofe directamente, y muestra los errores increíbles, los aviones, las cosas. Un día un avión se cayó porque pintaron la parte de afuera y dejaron la cinta de enmascarar, que se dice, una pintada, tapando el agujerito por el cual el avión medía su velocidad, ¿no es cierto? Y accidentes de avión, catástrofes terribles que son increíbles, el error humano que se comete, ¿no? Ya que estoy, un comentario respecto a lo escuchado. Yo vengo de otra industria, que es la de las telecomunicaciones. Sí.
Ahí nosotros estamos acostumbrados a rutina de operación y mantenimiento, pero trabajamos con equipos que son medio distintos. Yo lo que noto es que muchos de estos procedimientos están fuertemente orientados a las máquinas de metal mecánica. Y con lo cual es muy difícil en la literatura extraer cosas que sirvan cuando uno tiene que operar, mantener una red de telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese mantenimiento preventivo lo hacemos una vez por segundo. Una vez por segundo barremos toda la red y nos fijamos qué está pasando. Claro. Una vez por segundo, si la máquina falla, se reconfigura sola. O sea, mata una placa, automáticamente pone una de backup a construir la nueva función y todo sigue andando igual. Claro. Con todas esas cosas nos cuesta pensar o meternos en esto cuando tenemos que operar y mantener un reto. Sí, y algo similar ocurre con sistemas informáticos, ¿no es cierto? En realidad se podría extender el concepto. Lo que sucede es que, como decía antes, es una disciplina joven, que tiene apenas 50 años, y la evolución de las especialidades, de los giros de negocios, va más rápido que la capacidad de generar conocimiento. ¿Sí? Porque vos fíjate que, por ejemplo, no hay buenos libros en español de todos estos temas, hay que leer todo en inglés. Un dato más, por ejemplo, tiempo medio entre fallas de un equipo estándar en radio, 150.000 horas. Entonces, ya cambia mucho. Acá trabajan Quirin con un equipo medio entre fallas de 1000 horas, nosotros eso no existe. O sea, es más, muchas veces las placas es mucho más fácil tirarlas. Claro. Después de 35 años de vida útil que repararla. Mucho antes se llega a la sobrevivencia tecnológica. Y además, las placas en sí, ustedes la guardan en un pañol. A nosotros una placa guardada primero no sirve para nada, porque cuando la vamos a sacar tiene 7 revisiones de software atrás. Claro. Es decir, que hay que reconfigurarla, en fin, es frío aplicar, tratar de aplicar estas normas de operación y gestión de mantenimiento a un área de telecomunicaciones, porque es un lío, no se aplica. Hay que de vuelta reinventar la rueda, y es un lío reinventar la rueda. Tal vez a partir de, porque estamos hablando de unas normas que todavía no existen, ¿no? Tal vez a partir del desarrollo de la norma se pueda extender a negocios tan particulares que necesiten adaptaciones especiales. Realmente tengamos en cuenta que así como parece que no se puede aplicar como está contado acá las telecomunicaciones, hay infinidad de industrias que realmente no están haciendo ni siquiera mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces el problema es que la gestión de activos es una disciplina que lleva atraso, ¿cierto? No solamente porque estemos en el cono sur, porque en el mundo desarrollado también se ven cosas terribles, ¿no? Es una disciplina que lleva atraso en función de cuánto hace que estamos conviviendo con máquinas complejas, ¿no? Y es un tema que está en falta. Pero el orden natural de las cosas también va a llevar a que eso se vaya normalizando, porque cada vez hay menos ingenieros de temas duros, ¿no? Porque todos sacan la facultad misma esta, no sé los porcentajes, pero seguramente el 70% son de sistemas, ¿no? De las ingenierías eléctricas, mecánicas, todas las otras ingenierías, cada vez menos gente la quiere estudiar. Hace 5 años, en la época que estaba yo, eran 6 o 7, pero la falta de gente especializada va a producir en algún momento el contraefecto de que va a tener que haber alguien que haga eso, que va a pagar mucho mejor seguramente el sueldo, todo ese tipo de cosas, se va a invertir en eso, y se va a generar, pero vamos atrasados, definitivamente vamos atrasados, ¿no? También hay como una desjerarquización del mantenedor, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario ya para ir finalizando? Sí. En realidad yo soy desconocedor de este tema, conozco otro modelo. Dos cosas, como se está revisando la estructura de las normas en general, tiendo a pensar que la PAS 55 o la ISO 55 va a tener la nueva estructura, no va a seguir la de la PAS 55, porque los itemizados ahora son otros, son un capítulo que habla de operación, otro de mejora. Entonces,
tiendo a pensar que el cambio de la que viene en el 2014, de la 55, va a seguir la nueva estructura de todas las normas ISO y no va a arrastrar la estructura de la PAS 55. No sé si me equivoco. Sí, yo tengo la información de que sí, porque lo que pasó ahora, que acaba de terminar hace un mes, es que los institutos de racionalización de varios países revisaron los borradores y nosotros tenemos gente, yo no fui de las comisiones que estuvieron trabajando, pero gente de nuestro grupo estuvo y me decían que el mayor esfuerzo de revisión de los borradores estaba en adaptarla al esquema de la ISO. El nuevo Claro, y sacarle los vicios que tenía, de que era un protocolo de las British. Exactamente. Se hizo un esfuerzo muy grande en adaptarlas a la ISO. Esa es la información que tenemos. Y el otro tema que vi ahí, un requisito de identificación de riesgo, que me imagino que tiene que ver con lo que estaban consultando y conversando. O fue idea mía, dentro de los requisitos de la PAS hay un tema de riesgo, de identificación de riesgo. Sí, es un punto. Entonces eso estaría incluido, entiendo, la identificación de riesgo en el ámbito de mantenimiento. Sí, por supuesto. Fíjate, por ejemplo, yo no estoy seguro si los datos son correctos, pero creo que sí. Hasta hace un tiempo la Central Internacional, creo que de Hong Kong, facturaba no sé si $1 millón por hora. ¿Cómo mantenés ese central? Si la central te puede salir 2, 3, 5 millones de dólares, es la pérdida de operación de 5 horas. Me acuerdo que conocí gente que tuvieron que hacer una modificación de software en esa central y estuvieron 6 meses planeándola. Y es un trabajo que se hace en 2, 3 horas. Es cambiar el software, nada más. Lo que pasa es que si hay una dificultad en el cambio de software, el riesgo en operación es tan alto que no hay manera de pagarlo. Ahí lo caro no es la central, sino el servicio que te está brindando. Por otro lado, el caso, no sé si te enteraste, hubo un accidente muy grave en Rosario. Estaban reparando una cañería, hubo una pérdida de gas, voló todo un edificio completo. Una cantidad enorme de muertos, por lo menos 1000 apartamentos en los alrededores dañados. O sea, los daños materiales enormes. El trabajo que se estaba realizando era de unos pocos pesos. La gente involucrada no requería un alto nivel de concientización, el riesgo era enorme. Nadie evalúa ese riesgo. No se evalúan los riesgos cuando se hace operación y mantenimiento. Es un desastre eso. Bueno, pero entiendo que lo tiene incluido. Ya, sí, ya digamos redondeando un poco, debido a la hora, es verdad, hay una técnica, así como yo mencioné el RCM y el TPM, hay una técnica que también está normada, que es la inspección basada en riesgo, ¿no? que tiende, digamos, a tener en cuenta todo eso. Es cierto, en algunas operaciones es inconcebible no basar las actividades en función del riesgo, ¿no es cierto? Y justamente si nosotros conseguimos poner en marcha esto, seguramente vamos a trabajar de una forma un poco más sistémica y que los conocimientos se vayan sumando, ¿no? Y se vaya haciendo crecer a la disciplina, que es lo que necesita, como pasó con la medicina, que a lo largo de 2000 años habrá hecho cosas buenas y malas, pero la expectativa de vida de hoy de un ser humano en un país más o menos desarrollado es más del doble de lo que era hace unos años y seguramente se deberá al efecto de la medicina, ¿no? Tal vez pueda suceder algo parecido con los activos, ahora ya que el mundo va a ser más que nada manejado por máquinas, al menos a nivel de lo que es el mundo laboral, ¿no? Bueno, yo por la hora, por el tema del almuerzo, si a usted no les parece bien, los invito ya a finalizar y les agradezco mucho la atención, ¿eh? Cualquier inquietud, mi apellido es Pauro, pauro@pauro.com es mi correo electrónico, y si no, a través de Extensión Universitaria se pueden acercar a las actividades que hacemos nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Pauro. Queremos agradecer a las organizaciones que patrocinan este congreso, a TÜV Rheinland Argentina, Minitab, Ingenia y el gobierno de la ciudad de Pergamino. A partir de este momento comienza el receso para el almuerzo. Les recordamos que nos encontraremos nuevamente a la hora 14, donde continuaremos con la tercera sesión plenaria.
barreras que impiden la maduración de un sistema de gestión. Además, estaremos realizando otras actividades. Muchas gracias, nos reencontramos a las 14.